Bueno, continuamos con esta sesión de esta clase de la unidad 3. Profesor, me disculpa. ¿Sí? Quería hacerle una preguntita ya que estamos en este punto, ¿ah? Ajá. A los... Está Yudexi, se integró Yudexi Villalonga por aquí. Estaba Julia Leonel, Yudexi y estaba otra compañera. Pero a los tres que Bienvenidos. Ajá. me escuchan bien, Leonel. Es una pregunta que queda, si me saben la respuesta la pueden responder de una vez, si no, bueno, queda pendiente para que la estudien, la analicen y la investiguen por ahí. Es Ok. interesante para la reflexión. Si bien es cierto, el profesor le acaba de explicar y todo lo que hemos visto, la moda puede dar en cualquier parte de la distribución, ¿cierto? Aquí porque secundaria tuvo la mayor de la frecuencia y entonces ocupó este puesto, pero tranquilamente pudo haber, como la primera ejemplo que hay otro profesor, que era cero, que era el mayor el número de hijos, tuvo 5 frecuencias, fue la mayor, entonces fue la primera de la parte, o sea, estuvo en la primera parte de la distribución, ¿cierto? Sí. Retornando y viendo también el segundo ejemplo del nivel educativo de los padres, pudo haber sido universitario, el mayor número de frecuencias y la moda estuviera aquí en la parte superior o última de la distribución. O Ujú. bien, como lo dijo también el profesor, pudo haber sido una zona muy pobre y el sin nivel educativo pudo haber sido la mayor de las frecuencias, pudo haber sido que nivel, y entonces la moda hubiese estado aquí en la parte superior, ¿cierto? Iniciando la distribución. Ujú. En conclusión, la moda puede dar en cualquier sitio de la distribución, ¿cierto? Sí. Sí. La pregunta para la reflexión es, entonces, ¿por qué se llama medida de tendencia central? Mm, Wow. En el caso particular de la moda. En el caso particular de la moda. Bueno, Me- anótala por allí dentro de las actividades. Cierto. Ujú. Continúe, profesor. Bueno, entonces, como habíamos dicho aquí, en este caso, la moda resultaba ser el nivel secundaria por ser el que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Hasta que Sí. vamos con los datos así que no están agrupados. Vamos a pasar ahora en el caso de variables cuantitativas Ahorita. para variables en una distribución de frecuencia con intervalos. Entonces vamos a seguir nuestro ejemplito, ¿verdad? El de las calificaciones de estudiantes de estadística 1, de los un semestre 2021-2. Bien, salió. La ecuación para la moda es esta. Ujú. Recuerda la ecuación de la mediana, ¿verdad? Bueno, Sí. los que llegaron ahorita no la recuerdan porque no está. Pero lo interesante de este sistema es que ustedes pueden ver la grabación y la pueden ver n veces. Cuando n tiende a infinito y pararla y regresarla, adelantar, en fin. Y complementar, por supuesto, con el recurso instruccional escrito, ¿eh? Bueno, y los libros. Eh, entonces, esta sería la ecuación para la moda. Fíjense que se parece un poquito a la mediana, excepto Sí. que empieza por el límite inferior y le vamos a sumar una cantidad dentro de un paréntesis también. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que dan allí en esta ecuación? Bueno, el LI es el límite inferior de la clase modal. El D1, el D1 es la diferencia absoluta entre la frecuencia absoluta simple de la clase modal y la clase anterior. El D2 es la diferencia absoluta entre la frecuencia absoluta simple de la clase modal y la de la clase posterior a la modal. Y el IC es la amplitud del intervalo que contiene la moda, ¿verdad? De la clase modal.
Entonces, repito, la ecuación para la moda en datos agrupados en una distribución de frecuencias con intervalos. La moda se obtendría a través de la siguiente ecuación. Tendríamos el límite inferior. Al límite inferior le vamos a sumar un cociente entre paréntesis. Ese cociente está constituido por una cantidad que denominamos D1 dividido entre, como numerador, D1 más D2. Eso es lo de paréntesis. Luego multiplicado por la amplitud del intervalo. Ahora, ¿quién es D1? El LI, bueno, ya sabemos que es el límite inferior. D1, diferencia entre frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. D2, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia siguiente a la clase modal. Y C, amplitud del intervalo. Entonces volvemos a la pregunta como en la mediana. ¿Y cuál es la clase modal? ¿Cómo hacemos para identificar la clase modal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo identificaremos la clase modal? Se supone. ¿Cómo diremos este es el intervalo de la clase modal o intervalo que contiene la moda? ¿Cuál es la pista para eso? La otra vez usted utilizó el número total dividido entre 2, ¿no? De las Eso era en la mediana. frecuencias en la mediana. Ajá. Bueno. Claro, acuérdate que la mediana tiene un criterio bien específico, que es que la mediana está en todo el centro. Como decía el profesor Cabré, la moda puede moverse hacia el inferior, hacia el centro, hacia la parte superior, pero la mediana no, la mediana siempre va a estar en toda la mitad, el 50%. Entonces, el n medio en este caso, oye, ya no nos sería útil. Claro. El límite inferior de la modal. ¿Cómo identificamos la clase modal primero? De acuerdo La a lo que que más se hemos venido repite. manejando. La que más se repite. Para ver. La que más se repite. ¿Y dónde fijo eso? Es, entonces, en la frecuencia simple, la que dice 9, Ah, correcto. ¿no? Esta, ¿no? Sí. Esa misma es. Así es como vamos a identificar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal entonces? Bueno, aquí aparecía la frecuencia absoluta, pero esa no la necesitamos. La frecuencia acumulada. Ajá, entonces el 9, es decir, la mayor frecuencia acumulada simple, la mayor frecuencia absoluta simple. Absoluta, sí. Nos ayuda a ubicar la clase modal. ¿Sí? Es el 9. La clase modal es, por lo tanto, De 13 a 16. a 16. Estamos utilizando los mismos intervalos del ejercicio anterior. Es decir, las calificaciones de estudiantes de estadística 1, de los EUCB del semestre 2021-2. Y los intervalos van de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16, de 17 a 20. Entonces, clase modal, la que tiene mayor frecuencia, en este caso fue de 13 a 16, ¿verdad? Bueno, cuando hemos obtenido la clase modal, ya quedan definidos los elementos que necesitamos en la ecuación. Ya sabemos cuál es el límite inferior. Quedaría por calcular las diferencias, ¿verdad? La de 1 y la de 2. Entonces, el límite inferior es 13, obviamente, ¿verdad? 13. Ok. ¿Quién es de 1? Es una diferencia absoluta. De 1 viene siendo Ajá. el 9. Ajá, pero vean la definición aquí abajo. Sí, porque diferencia entre frecuencia absoluta simple y la clase anterior a la modal, es decir, que Ok, la frecuencia que es es 5. 9 entre 5, Y luego la posterior que es 8. Diferencia. diferencia ya. Sería
este menos este. ¿Sí? Menos 5. El de la clase modal menos el anterior. Ese es, Menos el anterior. fallarlo aquí, ese es este, Ese es de 1. de 1. Y cuando haga la diferencia del de la clase modal con el posterior, Es más. entonces nos vamos al de 2. De 2, Sería 9 más 8. este. No es más, es una diferencia. Ah, bueno, una diferencia. Acuérdense que lo tienen ahí en valor absoluto. ¿Qué les garantiza el valor absoluto? ¿Qué es lo que, a ver, ahí de lo que aprendieron en el curso propedéutico? No. Era... ¿Sí? El valor absoluto garantiza que no aparezca por allí una cantidad negativa. La función valor absoluto lo que garantiza es que la cantidad se vuelve, indistintamente de la operación, se transforma en una cantidad positiva. Positiva ya. Eso es lo que garantiza el valor absoluto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la forma de la función valor absoluto. No, creo que no me acuerdo, profesor. Sí. ¿Sí? Aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. La función valor absoluto. El gráfico este, que parece una B, es el gráfico de la función valor absoluto. ¿Qué significa? Que para cualquier valor de X, no importa los valores de X, ¿cómo va a ser el valor de la función? ¿Lo ven? Positivo. Positiva ya. Positivo, porque el rango de variación de la función es todo esto. ¿Sí? Porque si usted tiene una X por aquí, que es una X negativa, ¿verdad? Cuando aplica la función, eso le va a retornar un valor positivo. ¿verdad? Positivo. Y si tiene un valor positivo por aquí de X, cuando aplica la función, también va a hacer lo mismo. Bueno, ese es un repasito así muy veloz de valor absoluto. Vamos a borrar todo esto. Entonces el valor absoluto lo que te garantiza es que los valores que están allá dentro, esas cantidades se transforman en valores positivos. Luego, tengo el valor absoluto de 9 menos 5. Aquí lo tengo, 4. Y por arriba, 9 menos 8. 1. Aquí está. Pudo haber sido la diferencia pudo haber sido negativa, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, pero el valor absoluto la iba a transformar en positiva. Bueno, entonces, de esa manera obtenemos D1 y D2. ¿Vale? Entonces tenemos límite inferior 13, D1 4, D2 1 y la amplitud del intervalo, que es 4. Al hacer la sustitución, esos son los resultados, ¿verdad? El límite inferior lo sustituimos por 13, el D1 lo sustituimos por 4 y el D2 lo sustituimos por 1 y la amplitud lo sustituimos por 4. El resultado definitivo es 13 más, entre paréntesis, 4 dividido entre 4 más 1 por 4. Resultado 13 más 4 quintos por 4. ¿Sí? Y eso te lleva a 13 más 12 quintos. Y eso le lleva aproximadamente a 13 más 3.
que es 16. Entonces vamos con la interpretación de esa moda. 16 es la calificación más frecuente observada en este conjunto de calificaciones de los 30 estudiantes de estadística 1. Pregunta. Mm, 16. Puntos oscuros. ¿Algo? Puntos oscuros bastante. ¿Por qué? En este momento no se me ocurre nada, profesor. En este momento. Ojalá que Sí, no llegue el momento en que se me ocurra algo. Bueno, Que no, procure que que no se sea en le- el momento del examen. Por procure eso, eso le iba a Procura decir. que sea antes. en Procure que cualquier se, caso, que creo que bastaría simplemente con ver la clase otra vez, ya que esa es la mayor virtud que tienen los espacios virtuales, pues. así Y es. también hacer cualquier pregunta en el tablón de la plataforma. Bueno, no se va a responder inmediatamente, pero por ahí te podemos seguir guiando en el aprendizaje. Por supuesto. Claro, recuerde que en la plataforma está la sección de esto estaría en la sección de la semana 5, ¿no? Estamos en la semana 5. Sí, Ahí donde van a estar estos recursos colocados, la grabación de los videos. Vamos a colocarle también la actividad correspondiente a esta semana. el examen es el próximo viernes, ¿no? Sí, Claro. ya sería el próximo viernes. Correspondiente a la unidad 3, solo la unidad 3. Solo la unidad 3. La unidad 3. Claro. Y yo no sé si ustedes han visto, bueno, tienen que haber visto el cronograma, ¿verdad? Sí. El cronograma está sombreado en colores, en unos colores amarillo, rojo y verde. ¿Sí? Creo que no Ajá. está aquí. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, ahí está previsto el color amarillo es el que indica el tiempo para la entrega de las actividades. Que nosotros, el profesor Samir y yo, pues lo acordamos para los días jueves. ¿Ok? Entonces, digamos para que se haga eso ya de aquí en adelante estándar, de entregar las actividades que se asignen para los días jueves. En este caso, bueno, hoy va a haber una actividad Ok. que tiene su peso de evaluación, ya establecido también en el cronograma. Entonces, el límite para las entregas van a ser los días jueves, para que todos estén ahí aprovechando esta clase de hoy. Bueno, seguimos entonces. No hay más preguntas por aquí. Una acotación a los muchachos. ¿Sí? Pendiente con esto con respecto a los resultados, recuerden que como se los dije yo en la unidad, toda la unidad 1, este maratón de estadística que vimos, en matemáticas, estadística es una rama de la matemática y los resultados se pueden ir comprobando a medida que van dando. De tal manera que cada resultado obedece a una lógica, ¿cierto? Sí. Y en este caso particular, pues me gusta recalcar en donde cometen errores ustedes. Vean que el profesor, vean aquí en la parte final, en su resultado, él le da 2 entre 5 y redondea por encima a 3, ¿cierto? Pues 2 entre 5 es a 2, tanto, ¿cierto? Ajá. Porque 3 por 5 es 15 y pues, no llega a 12, entonces es 2, tanto. Pero para Ok. partir los cálculos, redondea aquí, redondea el valor y finalmente su resultado es 16. Pero lo que quiero acotar algo es que, y le explico todo el modo, todo como le dijo el profesor, esto es como una aproximación del valor de la moda, en este caso es el valor exacto de la moda. Y este procedimiento de D1 más D2 es para calcular esa, ¿cómo le dijo usted, profesor? Esa proyección, Ujú. una proyección lineal. Ah,
Interpolación. Interpolación lineal, cierto. Tiene interpolación. Pero lo que significa esta interpolación y todo el procedimiento es que el valor exacto modal, en este caso de modo, está entre 13 y 16. Eso es correcto. Si la moda, el valor que más se repite en la frecuencia fue 9, entonces en la variable, buscamos el valor en la variable y nos dice que está entre 13 y 16. El procedimiento matemático que se hace es para conseguir el valor exacto. Pero, Ok. pero ojo con esto, no se está entre 13 y 16, no se puede pasar de esos valores. Así es. Muy importante eso ya. Extremadamente importante porque a veces se calcula, se les olvida un pequeño error multiplicando, sumando, yo tengo que decir Bueno, una tontería de esa y ponen, la moda 20. Ah, sí. ¿Cómo va a ser 20 si está entre 13 y 16? Pero Con los justo. límites. también hay que, Sí, también hay que recordar lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí una variable que es cuantitativa y nosotros le damos el tratamiento de discreta, las notas, ¿verdad? Ujú. Aunque típicamente no es una variable discreta, porque las notas se pueden subdividir tantas veces como uno quiera, ¿verdad? Alguien puede sacar 16.9, 16.2, 16.3, ¿verdad? Pero Ajá. nosotros típicamente redondeamos las calificaciones y ese es el tratamiento que se le da, siempre se redondea. Ok. Pero en el caso del cálculo de estas medidas, pudiera ser que, y creo que este es el caso, creo que daba así también, daba 16 y alguito, un poquito más, como un 16,2, ¿sí? Ujú. Pero ese 16,2 aún cae en ese intervalo, aunque no esté especificado ahí que vaya más allá del 16. ¿Por qué? Porque el siguiente intervalo comienza en 17. ¿Sí? Es Sí. decir, lo que no podría ocurrir es que la moda vaya a ser 17 o más de 17. Eso no. Ahí sí es verdad que algo estaría mal en el cálculo, en el procedimiento. Y ¿Sí? si hubiese dado 16.5 todavía estaría Todavía bien. estaría en ese intervalo de 13 a 16. Todavía. Todavía. Mm, Más de allá no. Pero si ya cae en el siguiente intervalo, ya ahí sí estamos en problemas. Ok. Porque ahí algo pasó. Sería una cuestión de cálculo, de procedimiento, ¿no? Alguna cosa. ¿Sí? Sí. Porque como dijo el profesor, se trata de una interpolación lineal. Y es meter entre esos dos límites un valor que se está estimando. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que correspondería a moda para datos agrupados. Digamos que creo que es la última parte. Sí. Aquí vendrían entonces unas preguntas. Aquí van a quedar unas preguntas como actividad. Esta Están, es la actividad. están aquí en el video van a quedar en el video, pero voy a colocarlas en un formato de actividad como tal. ¿Oyeron? Para Ok. colocarlos ahí mismo en la misma sección donde va de la semana 5, donde va a estar estos recursos de los videos. De todos modos, si quieren escribirla ahorita, pueden hacerlo. Y les dejo la pantalla entonces para que lo escriban. O le tomen foto con el celular, como quieran. ¿Puede poner la otra un momento para tomar una fotocaptura, por favor? La anterior. La siguiente. Listo. Aunque aquí faltó la tabla. Entonces la coloco en la actividad. Bueno, si hay alguna pregunta, otra pregunta, o profesor, si quiere hacer alguna otra Yo acotación. tenía unas preguntas por aquí, pero no sé qué Cómo las... no. bueno, vaya, de todos modos, profesor, faltó un punto que estaba en el material. El ¿Cuál? último. El cálculo de media aritmética o promedios ponderados.
Ah, no, esta la revisamos la vez pasada. Ponderados. Sí, Medida aritmética ponderada. sí, que fue equivalente cuando calculamos el promedio del rol de frecuencia. Ese es un promedio ponderado. Bueno, sí, creo que... Y usted, bueno, quedó claro que era ponderado allí, ¿cierto? Sí, sí, eso quedó en el video. Ahí está grabado. Ujú. Una pregunta. Profesor, Sí. había en la clase anterior, algunas variantes de la media aritmética, ¿no? Ajá. Ujú. En el examen también vamos a ver esas variantes. No con profundidad, quizá te mencione. Bueno, en el material que está colocado en la plataforma no está presente esas variantes, ¿verdad? No. No, en el material sí están, profesor. Sí está. Sí, material está, pero no, en el examen no. Las variantes, solo que conozcan el concepto de las Solo, variantes aritméticas. solo como información, como decía yo en la clase pasada. Pero, Sí, solo información y para que sepan que existen y... Pero... no, y tienen algunas Ajá. aplicaciones, pero más que todo en la parte de economía, Exactamente. en cálculo de Exactamente. precios, por ejemplo, el índice de precios, con el que calculan la tasa de inflación. Ese es un promedio ponderado, por cierto. Tengo por aquí yo una pregunta. Ajá. Con respecto a los ejercicios, yo estuve haciendo algunos ejercicios y en la parte de la población completa, que sería de 30, cuando colocamos, cuando ordenamos los números X1, lo tenemos que hacer hasta el 30, no importa que sea a lo largo, ¿cómo hace uno en ese caso que no cabe? ¿En qué ejercicio estás? Ese ejercicio es no lo voy a decir, de la media, ya va, dice la hoja. Ese lo vimos la semana pasada. Señora Julia. Dígame. Bueno, aunque los ejercicios para el examen, pues no lo vamos a poner un Tan conjunto de largo. números tan largo y que lo tengan que ordenar, eso no tiene sentido. Sí, los ejercicios con toda seguridad van a estar ordenados con intervalo y frecuencia y ustedes a partir de ahí hacen los cálculos. Si fuera un conjunto, si fuera un examen para un cálculo, o sea, de media, de no Sí. agrupado, pues sería Ujú. datos con una cantidad de datos corta, pues, Ah, 10 ok, números si menor. acaso, pero Sí, porque yo estaba haciendo justamente ese de 30 Ah, ok. y 30, a la hora de colocar, de organizarlo, ¿verdad? X1, X2, para llegar a 30, por lo menos a mí, yo que tengo aquí una pizarra, se me hace difícil. Tuve que no, yo. y no va a ser así, no tiene sentido, repito, no tiene sentido. Ah, Más de ok. 30 van a estar los datos agrupados y se los vamos a buscar y con su intervalo y con el número de frecuencia. Y ustedes empiezan a hacer los cálculos a partir de ese punto. Oye, y también, profesor, y Julia, Ajá. en el caso que estábamos analizando en la clase anterior, cuando Ujú. colocábamos todos los genéricos de los valores, ¿verdad? El X1, X2, X3 hasta el XN, Ajá. era para demostrar cómo funcionaba el operador sumatoria, ¿sí? Ok. Pero ya una vez que tú entendiste ese concepto de sumatoria y sabes que lo que estás haciendo, pues sencillamente haces la suma y colocas la cantidad. Ok, eso también le iba a preguntar, que son como tres pasos, ¿verdad? Claro. Coloco primero la ordenación por X, por número, y luego se hace Haces la la, sumatoria.
Claro, la sumatoria. Ese es lo básico ahí es el operador Lo básico es la sumatoria. No importa si yo no hago ese procedimiento de colocarlo, ordenarlos por X, No, luego ordenarlo, solo ordeno los números y así es, hago el procedimiento. Ok, así es. sí, esa duda. Lo interesante es que haya asumido cómo funciona el operador sumatoria Ajá, y que no se te olvide porque viene más adelante para otras medidas. exacto. Ahorita Ok. está sumando, bueno, números, valores individuales y cositas así, ¿verdad? Sí, tenía series de preguntas porque no escribí en la plataforma porque Sí, de verdad fíjate, mire, ven, tienen que usarla porque el tiempo aquí es limitado. De hecho, sí, ya el sistema dio el mensaje de los 10 minutos y esto creo que son ya los últimos, ¿no? Porque ya ya terminamos, son los últimos. finalizamos. Entonces, lo que queda pendiente es colocar la actividad para que ustedes la realicen, ¿ok? Ok. Y Bueno, yo voy a, es ajá, muy importante que ustedes interactúen a través de la plataforma, que hagan preguntas por allí, ¿ok? Y si se requiere alguna explicación adicional fuera del material que está colocado en videos y el ajá, eso le iba a instruccional, preguntar, profesor. ¿Cómo se hace en ese caso? a través de la plataforma, a través del correo. Eh, Profesor Samir, Dígame. en el caso de si un estudiante quiere hacer una pregunta en la plataforma, digamos de manera privada, también se puede, porque yo estaba tratando de contactar a una de las estudiantes y lo que me aparece es el correo para que le envíe correo. Ah, pues sí, válido. Aunque las preguntas privadas también son específicamente ya en las tareas. En las tareas Ah, son preguntas privadas. O un chat privado con el alumno directo en las tareas. ok, entonces esa es la vía. En una tarea Ok, asignada uno directamente puede hacer las preguntas. Pero bueno, pero es que, ¿por qué va a hacer preguntas? No sé qué tipo de preguntas. Para eso está el tablón y lo hace. La pregunta es igual para todos. también depende, exacto. Ah, Claro, Exacto. Sí, eh, es que yo a veces escribo, me ha pasado que he preguntado mucho, 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 mucho. No sé si también me pongo como fastidiosa, por eso esta semana no he escrito más nada. no, señor, ninguna pregunta es fastidiosa. Estamos aquí para eso. Dos acotaciones. Uno, Ajá. ciertamente no podemos responderle inmediatamente. Las plataformas tecnológicas, en este caso Classroom, y ninguna de esas está para responderle inmediatamente. Sí, Tiene que sí, haber es un lapso verdad. de Eso lo respuesta, pues entiendo. no somos un cuerpo bombero que estamos aquí o una emergencia de un hospital. No lo somos. Eso Es no verdad. está para eso. Pero puede hacer todo el tipo de preguntas. Pero la otra acotación es que tiene que hacer la pregunta en el sitio adecuado. Tiene que estar muy pendiente. Exacto, eso me Porque, pasó, que escribí por varias cierto, partes estaba durante el preguntando en otras curso. otra cosa, Sí, entonces aquí a nosotros no nos llega correctamente la pregunta. Tiene que estar muy exacto. pendiente bueno, la pregunta en el sitio indicado porque la plataforma tiene muchas áreas, muchas subáreas, muchas secciones. Eso. Y tiene que Muchas hacerla áreas, entonces correctamente. pregunté por otro lado, Sí, sí. sí, bueno, entonces no nos llega profesor, correctamente. disculpe, profesor. Ujú. Bueno, pues ya estamos, entonces estamos despedidos por hoy. Quedan 5 minutos. Ah, Este, perfecto. yo veo Entonces, aquí que quedan 5 minutos y me falta una pregunta a los que están por aquí. Julia, Abraham Díaz y Yudexi. ajá. Ajá. ¿Ya tienen su artículo científico para el póster? No. ¿A qué se refiere con eso, profesor? El artículo Am, científico para el póster. Ajá. Al tema, ¿Ah? al tema. Al sí, sí lo artículo tenemos. científico. Ah, Artículo y el sí, tema, profe, claro. justamente, permiso, justamente hoy me enviaron el correo. Ok. Justamente hoy me enviaron el correo, como justamente estaba dando clase, en la noche me comienzo a leerlo, Ok, yo ya lo tiene. prácticamente Ah, imprimo todo para poder, ok, Lionel, lo tienes, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado. Este, ¿A qué usted se refiere? ¿A que el artículo que enviaron, perdón, a que el PDF que enviaron, hay que elegir un artículo? No, ahí está el artículo señalado, Lionel. Está el título y la Mm, página del artículo. ok, En tu yo no he caso, Lionel. leído. ok. Yudexi, Sí, profesor, lo tenemos. ya lo tenemos. Ya todo el grupo lo tiene ya. Perfecto. Abraham Díaz,
Sí, profesor, lo tenemos. Yo estoy Perfecto, con perfecto. Udacity en este caso. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, Profesor, disculpe. ajá. A propósito de eso, así como existen las secciones normales para cada semana, está la sección específica para el trabajo con el tema de investigación. Es importante que en el apartado de cada grupo interactúen por allí, los estudiantes entre sí. Y si hay que hacer alguna moderación por parte de los profesores, pues nosotros lo hacemos, sin ningún problema. Por allí pueden elaborar preguntas también. Con respecto a ese tópico del póster. Ahora, con respecto a lo que tratamos en cada semana, pues claro, se puede escribir en el tablón, por supuesto, se enteran todos. Pero lo ideal es que la interacción ocurra dentro de la semana que corresponde. Para eso nosotros vamos a estar pendientes también. Ok. Ok, profesor. Sí, Listo. ok. Bueno, entonces fue un gusto trabajar con ustedes hoy y les esperamos entonces el próximo viernes, bloque C, Si Dios quiere. Examen. para la evaluación de la unidad 3. Ah, otra cosita, discúlpame, me acordó de los exámenes. Son dos detalles por ahí y bueno, tengo que recordárselo y si queda grabado mejor. Este, oigan, ustedes tienen que estar pendientes de la forma y los mecanismos de enviar sus tareas y determinar sus formularios Google. Todas las plataformas, sea correo electrónico, todo esto que hay que subir tarea o enviar un archivo, todas dicen enviando el archivo y después dice archivo enviado. Por ejemplo, los formularios Google dice su respuesta ha sido enviada correctamente. Después que ustedes dicen enviar, tienen que esperar un segundito y sale su respuesta ha sido enviada correctamente y eso sí garantiza que su respuesta ha sido enviada. Con respecto a la plataforma Classroom, dice hasta 3 y hasta 4 mensajes. Cuando le dicen enviar tareas, cargan el archivo y le dice confirma el archivo tal que va a subir tal archivo, ¿cierto? Después que lo seleccionaron. Sí. Después sale en la parte de arriba, tarea asignada cambia a ser tarea entregada. Tercer indicador. Y último, sale un avisito, un dibujo. Si es un Word que mandaron, sale la W en azul. Si es un archivo PDF, sale en rojo, etcétera. Sale un indicador de que el archivo ha sido subido correctamente. Tienen que estar pendientes ustedes mismos de todo ese procedimiento, ¿ok? Yo no pude enviar por ahí mismo. Por eso yo lo mandé por correo rápido. Bueno, pero la próxima vez ya usted está pendiente con respecto al procedimiento. Exacto. Ok, entonces era todo. Okay. ¿Cuántos minutos nos quedan? 1 minuto y menos. 1 minuto y menos. Sí. Bueno, por ahí a través de la cátedra fluyó una información proveniente del Departamento de Estadística e Informática, ¿no? Específicamente de la profesora